La superficie de la Tierra, tal como la conocemos, está compuesta por una parte rocosa, la corteza terrestre, una parte de agua, la hidrósfera, y una parte gaseosa, la atmósfera. Nuestro planeta ha sufrido grandes y numerosas transformaciones a lo largo de su historia. Los gases que emanaban de la misma actividad volcánica formaron poco a poco una primera atmósfera, compuesta de entre muchos gases, vapor de agua. Esto a la larga daría origen a las primeras lluvias, las que luego posibilitarían la formación de nuestros océanos, los cuales albergarían millones de años después los primeros signos de vida. La ciencia encargada de estudiar las transformaciones y el comportamiento de la Tierra se denomina geología. En este capítulo conoceremos a un maestro de esta ciencia histórica, Francisco Hervé, destacado geólogo y profesor con más de 50 años de reconocida trayectoria, quien nos enseñará, en una expedición junto a sus alumnos al Valle del Elqui, las particularidades de su profesión y los misterios de la formación de la Tierra. Después de tener la experiencia de mirar un paisaje para entender la parte geológica, a uno le sorprende que nunca antes haya pensado en eso. Entonces después uno ya casi no puede parar de mirar los paisajes, de mirar la arena de una playa, de mirar todo el mundo que le rodea a uno con ese espíritu de geológico. Entonces cambia la manera de uno actuar frente al mundo. Imaginemos, probablemente en su más primitivo origen, hace unos 4.600 millones de años, la Tierra era una masa de roca fundida y homogénea, que gradualmente fue adquiriendo la forma de geoide. Podemos suponer que la temperatura y la densidad de la prototierra eran solo una. Al contacto con el espacio y con el paso del tiempo, la Tierra comenzó a perder energía en forma de calor, generando importantes cambios en su estructura interna. Al enfriarse, en su superficie se formó una costra sólida, manteniendo en su interior un volumen que comenzó a experimentar una diferenciación química y física, disminuyendo progresivamente su densidad y temperatura desde el núcleo hasta la corteza. El estudio geológico generalmente tiene varias fases, todas igualmente importantes. La primera generalmente es de preparación, ¿no es cierto?, antes de venir al terreno. En el terreno uno observa con los elementos que le ha dado la naturaleza, ¿no es cierto?, los sentidos, que son capaces de ver mucho, pero tienen limitaciones también. Sobre todo limitaciones en cuanto a la definición de objetos pequeños, que muchas veces conforman las rocas. Entonces, un apoyo muy importante para la observación geológica es posteriormente estudiar las rocas al microscopio o con distintos tipos de instrumentos que permiten vencer esa dificultad que tiene nuestro ojo de ver objetos pequeños con claridad. Hay que imaginarse una Tierra sin continentes primero. En esa Tierra empieza a salir rocas volcánicas del interior. La estructura de la Tierra entonces se dividió en un núcleo, un manto y una corteza. La geometría y el volumen de la Tierra evolucionan. La Tierra crece en diámetro y adquiere forma de geoide. Con el paso del tiempo, el enfriamiento conllevó a una diferenciación química del conjunto, formando un núcleo interior sólido y un núcleo exterior líquido. A su vez, el manto se subdividió en manto inferior, medio y superior. La corteza también presenta una subdivisión, corteza inferior y corteza superior. Estas mismas divisiones mecánicamente se comportan de diferente manera. La corteza junto con el manto superior se denominan litósfera y el resto del manto forma la astenosfera. Las placas litosféricas se comportan como elementos rígidos, que no se deforman interiormente, solo se deforman en sus bordes, al interactuar entre sí.
Y como son también segmentos que crecen, que se mueven en la superficie de la Tierra, para hacer eso necesitan un sustrato que sea dúctil, que les permita desplazarse. Ese sustrato dúctil es lo que se conoce con el nombre de astenósfera. Las corrientes de convección actúan como un motor en la astenósfera, moviendo las placas litosféricas y éstas, al interactuar entre sí, modifican la superficie del planeta. Podemos encontrar distintos tipos de corteza sobre la Tierra y clasificarlas en dos grandes grupos. Una continental, que incluye grandes porciones de corteza emergida, y otra oceánica, que comprende la mayor parte del fondo marino, donde encontramos relieves, valles y cordilleras. A estas las llamamos dorsales oceánicas y pueden ser aún más largas y altas que las cordilleras que vemos sobre los continentes. La Tierra tiene una dinámica, ¿no es cierto? La Tierra está en perpetuo movimiento y la causa última de eso es que la Tierra se está enfriando y para enfriarse tiene que transportar energía desde el interior a la superficie. Y eso lo hace, por ejemplo, generando corrientes de convección, como se generan en una tetera que nosotros ponemos al fuego. ¿No es cierto? Lo que se calienta abajo se mueve hacia la superficie y ahí pierde calor. Ese es el mecanismo básico y la causa fundamental por cual la corteza terrestre está en permanente cambio. Las placas litosféricas limitan entre sí de tres diferentes formas, de modo divergente, proceso que se genera producto del ascenso de magmas desde la astenósfera, de modo pasivo, en el cual las placas limitan a lo largo de fallas transformantes las que se mueven horizontalmente en distintas direcciones, de modo convergente, cuando dos placas chocan y dependiendo de sus densidades, éstas pueden colisionar o subductar. La colisión ocurre cuando dos placas continentales convergen y colisionan entre sí, dando origen a una cordillera tipo Himalayas, que se caracteriza por ser muy ancha, de corteza muy engrosada y tener alturas sobre los 8.000 metros, las más altas del planeta. Por otro lado, la subducción ocurre cuando dos placas de distinta densidad convergen, forzando a que la oceánica, más densa, es decir, pesada, subducte, y la menos densa o más ligera cabalgue. En este caso, se produce un engrosamiento litosférico y la formación de una cordillera tipo los Andes, que se encuentra al margen de un océano, desarrolla una fosa oceánica y presenta una importante actividad sísmica y volcánica. La cordillera de los Andes se formó con un proceso bastante complejo, que se podría resumir diciendo que es el resultado de un acortamiento de la corteza continental en el margen de Sudamérica por la subducción que hace la placa de Nazca, en nuestro caso. Ese acortamiento se manifiesta en el hecho que haya fallas inversas que montan parte de la corteza encima de otra, con lo cual la corteza aumenta de espesor y al aumentar de espesor aumenta de altura. Entonces es un proceso de engrosamiento de la corteza finalmente el que genera una cordillera. La quebrada Tres Cruces en el Valle del Río Claro ha sido lugar de estudio de famosos científicos como Charles Darwin e Ignacio Domeyko, y cada año nuevos estudiantes de geología se interesan por conocer este lugar. Darwin y Domeyko estuvieron aquí más o menos en la misma época, en 1835, 1836. Darwin, nosotros sabemos muy bien lo que hizo acá, porque él tenía una libreta de terreno muy completa, muy bien llevada, y hizo lo que todo geólogo haría, ¿no es cierto?, hacer un perfil estratigráfico, anotando las capas, los tipos de roca que constituían cada capa, y sacando muestras de fósiles, algunos de los cuales él identificó preliminarmente. Chile se ubica sobre la placa sudamericana,
En la confrontación de esta con la placa de Nazca, ocurre un proceso de subducción que se ha desarrollado por millones de años y es responsable de la formación de la cordillera de los Andes. La tectónica de placas es la teoría aceptada hoy para explicar los fenómenos de acomodación de las placas y la consecuente formación de cordilleras, cuencas oceánicas y los diversos paisajes que recorren nuestro planeta. La contemplación también es importante porque los objetos geológicos suelen ser muy complejos y uno en una visión rápida no es capaz de entender o de articular todos los elementos que los constituyen. Entonces la contemplación va permitiendo a la mente integrar, vertebrar todas estas dimensiones que tienen los objetos geológicos naturales. El terreno tiene algo, para mí por lo menos, que a uno le demuestra por un lado lo pequeño que es uno como ser humano ante la naturaleza. Entonces uno adquiere un sentido de humildad, porque la inteligencia humana no es tan capaz de entender todo lo que quisiera. Yo creo que hay límites y el terreno te los marca claramente. En este episodio hemos recorrido sucesos claves que formaron nuestra Tierra y lo seguirán haciendo mientras ésta siga liberando calor. Conocimos a Francisco Hervé, quien ha entregado su vida a la investigación geológica. A lo largo de la historia han existido muchos científicos como él y harán falta muchos más aún para resolver los misterios que nuestro planeta esconde en sus entrañas. Yo creo que el primer día de trabajo geológico a uno le cambia la vida si uno le gusta. Por eso pienso que a estos muchachos que andan por aquí, quizás a muchos les va a cambiar la vida con lo que hicieron hoy día. La superficie de la Tierra, tal como la conocemos, está compuesta por una parte rocosa, la corteza terrestre, una parte de agua, la hidrósfera, y una parte gaseosa, la atmósfera. Nuestro planeta ha sufrido grandes y numerosas transformaciones a lo largo de su historia. Los gases que emanaban de la misma actividad volcánica formaron poco a poco una primera atmósfera, compuesta de entre muchos. Gases, vapor de agua. Esto a la larga daría origen a las primeras lluvias, las que luego posibilitarían la formación de nuestros océanos, los cuales albergarían millones de años después los primeros signos de vida.
la ciencia encargada